Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Marcos, en el capítulo 8, el versículo 27. San Marcos capítulo 8, versículo 27, dice la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por el día que nos dio y gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia de su Espíritu. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que hoy nos reunimos para adorarle a usted en espíritu y en verdad. Pero gracias también por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, en cualquier lugar de la tierra, que ellos y ellas sean grandemente bendecidos en esta hora. Señor, oramos también por aquellos y aquellas que, queriendo estar aquí, en esta hora no han podido. Donde quiera que se encuentren, que usted pueda bendecirlos. Y ahora, Señor, le rogamos, el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que recibamos, Señor querido, la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con el Evangelio según San Marcos y estamos exactamente trabajando con el versículo 1 del capítulo 1. San Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya hablamos de lo que es Evangelio y hablamos también del significado o el valor de la frase Hijo de Dios. Hijo de Dios es un título que recibe el Mesías. El Mesías es Dios que se hace hombre. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Isaías 7:14 dice que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y sería llamado su nombre Emmanuel. En el capítulo 9, versículo 6 de Isaías dice que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que el personaje que nacería como un niño en Belén es el Dios todopoderoso. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. En San Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verbo se hizo carne, dice el versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Hijo de Dios es un título que Cristo adopta al venir a la tierra. Cristo es el Hijo de Dios, es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora tenemos que trabajar con los versículos 2 y 3 y creo que el resto de la semana se nos irá en esos dos versículos. Mire lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Llama la atención que Marcos inicia su evangelio introduciendo frases del Antiguo Testamento. El versículo número 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos inicia su evangelio citando el Antiguo Testamento. De allí se hace tan importante y tan interesante el estudio del Evangelio según San Marcos porque nos hace entender que aparece en escena un personaje que es fuera de lo común. Un personaje que no es humano. Pero que antes de aparecer ese personaje, aparece entonces un mensajero. Hay que averiguar quién es ese mensajero. ¿Quién es el mensajero que viene delante de Jehová? ¿Quién es el mensajero que viene delante del Mesías? ¿Quién es el mensajero que viene delante del Hijo de Dios? ¿Quién es ese mensajero y cómo podemos descubrirlo en la Biblia? ¿Por qué esto es tan importante?
Así como apareció un mensajero para anunciar la venida de Jesús, de la misma manera usted y yo hoy debemos anunciar la segunda venida de Jesús. ¿Es así o no es así? La palabra mensajero tiene un valor y una significación muy interesante. Vamos rapidito para que el tiempo nos ayude. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, mire la frase que aparece. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Vamos rapidito. Malaquías 3:1. Estamos con la palabra mensajero. Mire lo que aparece en Malaquías, capítulo 3, versículo número 1. ¿Qué dice el versículo número 1? He aquí, ¿qué cosa? Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire usted ahora Isaías capítulo 40, versículo número 3. Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién dice? ¿A quién dice? ¿A quién dice? Preparad camino a Jehová. Y sigue diciendo, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Comprendamos un poquito qué es Jehová, qué significa Jehová. ¿Cuál es el valor del nombre Jehová? ¿Y dónde aparece ese nombre? ¿Y con qué valor aparece? Es decir, ¿con qué aplicación aparece? ¿Con qué utilidad aparece? ¿Con qué propósito aparece? Creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? A ver, ¿sí o no? Los nombres tienen un significado, los nombres tienen un sentido, los nombres tienen un valor. Si usted descubre el significado, el sentido y el valor de su nombre, descubrirá hacia dónde debe dirigirse su carácter. Bueno, si su nombre no tiene mucho sentido, trate de cambiárselo, póngase otro, que póngase un apodo, porque en la mentalidad judía, en la mentalidad bíblica, usted debe reflejar el carácter del nombre que usted lleva. Por eso eran muy cuidadosos los padres cuando iban a poner nombre a los hijos. Trataban de que el hijo reflejara el significado, el sentido y el valor del nombre que llevaba. Jehová. ¿Qué significa Jehová? ¿Por qué es tan importante Jehová? Dice, preparad el camino a Jehová. ¿Quién era que venía a la tierra y se iba a hacer hombre? Jehová. ¿Están listos? Vamos rapidito a hacer un breve estudio de Jehová cuando Él aparece con ese nombre y cómo Él declara, y ahora me aparezco con este nombre. Hechos capítulo 3, vamos rapidito. Hechos capítulo 3, Dios viene para hablar con Moisés en el monte Sinaí y le da un nombre. Hechos capítulo número 3, Moisés ve que esta zarza arde y no se quema. Y entonces, versículo 4, viendo, ¿quién dice? Es Éxodo 3:4, ¿cómo dice? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué cosa? Heme aquí. ¿Quién habló desde la zarza? Dios. ¿A quién le habló? A Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés? Heme aquí. ¿Qué dice el versículo 4 al principio? ¿Viendo quién? Viendo Jehová. Versículo 5, Éxodo 3:5, dice el 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dice Dios, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Pregunto, ¿quién está hablando con Moisés? Jehová. ¿Sí o no? Ahí dice que es Jehová.
Dice el versículo número 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque aquí está la frase, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Y qué dice ahora? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. ¿Qué cosa dice? Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. La pregunta es, ¿qué significa Jehová? ¿Cuál es el valor del nombre Jehová? En realidad, cuando el nombre de Dios se escribe, no hay manera de pronunciarlo porque son 4 consonantes. J-H-W-H. Los masoretas le pusieron las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor, y conformaron entonces E-O-A, que es Jehová, o A-E, que es Yahweh, o Yahvé. De manera que Jehová es un tetragramatón, 4 consonantes. Y Dios le dice a Moisés, este es mi nombre, con él para siempre se me recordará. Lo que aparece en la fraseología o lo que aparece en el diálogo entre Moisés entre Dios y Moisés es el valor del significado del nombre de Dios. Mire qué cosa linda, Dios ya se lo había dicho. Vamos un poquito más atrás, donde Dios expresa su interés de estar con el pueblo. Versículo 12, ¿cómo dice el versículo 12? Y él respondió, ve porque yo estaré, ¿cómo dice? Contigo. Yo soy el que soy. Jehová en realidad significa yo soy el Dios siempre presente. ¿Qué significa Jehová? Yo soy el Dios siempre presente. Cuando usted quiere complicarle la vida a la gente, le dice, Jehová significa el que tiene existencia en sí mismo. Jehová significa el que no depende de nadie. Jehová significa que no tiene principio ni fin. Y usted puede decir todo lo que usted quiera y está bien. Pero hágale la vida más fácil a la gente. ¿Qué significa Jehová? Yo soy el Dios siempre presente. En el versículo 15, ¿qué es lo que dice? Este es mi nombre, con él se me recordará para siempre. ¿Qué significa eso? Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, tú te conducirás, te comportarás consciente de que yo estoy presente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino a hablar con Adán y Eva? Jehová. Cuando Dios escogió a Abraham, ¿quién vino a hablar con Abraham? Jehová. Cuando hablaron con Moisés, ¿quién habló con Moisés? Jehová. ¿Quién libertó al pueblo de Egipto? Jehová. ¿Quién lo cuidó en el desierto? Jehová. ¿Quién estaba en la nube de día para cubrirlo del sol? Jehová. ¿Quién estaba en la columna de fuego de noche para calentarlo? Jehová. ¿Quién mandó a hacer un santuario para morar con ellos? Jehová. ¿Quién se hizo hombre para estar con ellos? Jehová. ¿A quién levantaron en la cruz? A Jehová. Por eso dice aquí, en el libro de San Marcos, lo que dice con relación a Jehová. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? En Isaías 43 dice, envío a mi mensajero delante de mí. Malaquías 3:1. Pero dice ahora en Isaías 43 que este que clama en el desierto, preparad el camino ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le está llamando Jehová? A Jesucristo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Quién es este Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es este Jesús? El Dios siempre presente. ¿Quién es este Jesús? Dios que se hace hombre. ¿Es importante el Evangelio o no es importante? ¿Es trascendente o no es trascendente? A ver, ¿sí o no? Si usted quiere estudiar la verdadera ciencia de la ciencia, estudie la ciencia de la salvación.
Se llama soteriología, ciencia de la salvación. La estudiaremos por la eternidad. Empiece ahora, mi negro. Cuando ya no se necesiten médicos porque nadie se enferma, cuando no se necesita ninguna otra profesión, habrá que seguir estudiando la ciencia de la salvación por toda la eternidad. Es la ciencia de las ciencias, es la ciencia que estudia todo el universo. Es la ciencia que aún los ángeles quieren entender. Y Dios ha determinado que usted y yo seamos lo que le expliquemos ante todo el universo. ¿Es importante o no es importante? ¿Sí o no? La tragedia del cristianismo es que la mayoría de los cristianos no saben lo que son, ni lo que tienen, ni lo que significan, ni su valor ante todo el universo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No es cuestión solo de meterte en el cielo. Tranquilo, mi negro. El cielo se empieza a vivir en la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, mira lo que dice. Hay tantas cosas hermosas que decir. A ver hasta dónde podemos llegar. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Recuerde que estamos trabajando con el mensajero delante de tu faz. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1? Empecemos a vivir el cielo en la tierra. Dice el apóstol Pablo, Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahora? Buscad las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponedla, miren las cosas de ¿a dónde? De arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo ¿en quién? En Dios. ¿De dónde somos? De arriba. ¿A dónde vamos? Hacia arriba. ¿A dónde pertenecemos? Arriba. ¿Qué debemos reflejar? Lo que hay arriba. Dice Pablo en Efesios 2:19 que ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cuál es el punto? El punto es que Juan el Bautista es el mensajero que viene delante de Jesús para anunciar la llegada de Jehová. ¿Quién es Jehová? Cristo Jesús. Ok, volvamos al camino. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Mira lo que dice de Juan el Bautista. Vamos rapidito. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Oiga, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? ¿Qué estamos haciendo? Estamos presentando las evidencias o las pruebas de nuestra fe. Evidencias y pruebas del Evangelio. Evidencias y pruebas de que es real, de que es verdad, de que está asegurada, garantizada nuestra salvación. La salvación nuestra no es un invento que alguien... No, tranquilo. La salvación nuestra es un hecho ganado, comprado y pagado por el Dios Todopoderoso. Y certificado ante todo el universo. Ante principados, potestades, tronos, dominios, ante todo el universo. Todo el universo sabe que Dios pagó el precio de nuestros pecados. Y todo el universo sabe que Satanás, quien era ante Lucifer, es mentiroso y padre de mentira. Y todo el universo sabe que en la tierra, en la cruz del Calvario, quedó claro y aclarado todo el problema del pecado. Y todo el universo sabe que a usted y a mí Dios nos señaló para que seamos los maestros del universo para enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque los ángeles que están en el cielo nunca han sentido la necesidad de la gracia ni de la salvación. Ellos no conocen el pecado. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Así que nadie mejor que nosotros mismos para predicar el Evangelio. Nadie que nosotros mismos para enseñar el Evangelio. Por eso los ángeles vienen y nos ayudan para presentar el Evangelio a los seres humanos y para dar un testimonio ante todo el universo de que Dios es quien en realidad Dios es. Por eso decíamos que usted y yo, o los que nos llamamos cristianos, somos las evidencias, las pruebas que tiene el Espíritu para que otros se salven. Pero el asunto va más allá. Usted y yo somos los embajadores del cielo. ¿Embajadores de dónde? Y la iglesia, el pueblo de Dios, es la escogida, la elegida para que refleje, para que muestre, para que presente, para que dé a conocer la belleza y la multiforme sabiduría de Dios ante todo el universo. ¿Ustedes no van a decir amén? Amén. Ustedes están flojos. Efesios capítulo 3, versículo 10. Están flojos. ¿Qué dice Efesios 3:10? Vamos a leerlo. No sé que vayan a pensar que me estoy inventando esto. Efesios 3:10. Qué barbaridad, ¿eh?
¿Qué dice el versículo 10? Efesios 3:10. ¿Qué es la iglesia? Dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades. ¿Dónde dice? En los lugares celestiales. ¿Quién debe dar a conocer la belleza del carácter de Dios? La iglesia. ¿Quién debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia. No es predicar un sermoncito, no, ¿qué te pasa a ti? O un estudio bíblico, no, tranquilo. Es mostrar la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Oiga, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando anunciaron el nacimiento de Juan el Bautista, ¿vino el ángel Gabriel de la presencia de Dios a hablar con su papá Zacarías, sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba envuelto Dios en el nacimiento de Juan el Bautista? ¿Sí o no? Pues Dios está envuelto en todo esto. Despiértese, querido. Esto no es un relajo. Esto no es un club. Despiértese, mi negro. Esto es serio. Esto es serio. Dios está envuelto en esto. La iglesia fue señalada y escogida para darlo a conocer a él ante todo el universo. 1 Corintios 4:9. No me canso de leer estos versículos porque son increíbles, pero usted tiene que creerlo. 1 Corintios 4:9, dice el versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué dice la Biblia? Espectáculo al cosmos, a los ángeles y a los hombres. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Y qué es el cosmos? Todo el universo. Así que usted fue escogido por Dios para reflejar el carácter de Dios ante todo el universo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y eso nos están hablando aquí de Juan el Bautista como el mensajero que viene delante de Jehová, viene delante de Jesús. Y yo les pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Satanás se ha encargado de cegar el entendimiento de los hombres. Y una gran cantidad de personas que se llaman cristianas tienen los ojos completamente cegados. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Saben que cuando nuestra iglesia comenzó, la iglesia adventista del séptimo día, los sermones duraban hasta 3 y 4 horas? ¿Sabía eso? Me hubiera gustado tener esa experiencia, ¿verdad? Y citaban hasta 240 y 300 versículos de la Biblia. Y los hermanos le metían a los sermones hasta que terminaban. Imagínense que arranquemos aquí y terminemos a la medianoche. ¿Le parece bien? O salir. También ahorita comienzan a salirse algunos que tienen que levantarse temprano. Capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La frase clave, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Necesitamos que el Espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Alumbrar los ojos del entendimiento, alumbrar los ojos de la nous, de la mente, significa tener una clara conciencia de lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios hará por nosotros. Amén. Si no tenemos la mente clara, entonces no entendemos ni comprendemos lo que decimos recibir o aceptar. Necesitamos que el Espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento para comprender lo que hemos dicho, creer o aceptar. ¿Se entiende o no se entiende? Mire, cuando usted entiende esto del Evangelio, usted no puede ser igual. Usted no puede ser igual. Usted no puede ser igual. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3.
¿quién es ese mensajero que vino delante de Jehová, que vino delante de Jesús? ¿Quién es ese mensajero al cual se refiere San Marcos? Dice el versículo 1. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice ahora la Biblia, dice ahora Mateo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está diciendo Mateo que Juan el Bautista es el que vendría a preparar el camino del Señor, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces Isaías 43 se cumple con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista viene a anunciar que viene a preparar el camino de Jehová. Por eso Marcos dice, vengo a hablarle a ustedes del cumplimiento de ese misterio. Recuerde que la palabra misterio en la Biblia es algo que debe ser dado a conocer. Misterio significa algo que solo conocen o aprenden aquellos que se dedican a estudiarlo o a conocerlo. Bueno, San Mateo capítulo 13, mire cómo lo dice Jesús. San Mateo capítulo 13, versículo 11, dice la Biblia, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a los discípulos sí, a las otras gente no? Porque los discípulos decidieron aceptar a Jesús, ¿cierto o falso? ¿Por qué usted está aprendiendo estas cosas o repasando estas cosas? Porque usted vino. O bueno, o porque usted está conectado en su casa, o porque lo está oyendo por la radio. Bueno, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se están descubriendo cosas? ¿Estamos sacando a la luz verdades de la Biblia? ¿Es Juan el Bautista el que clamó en el desierto la venida de Jesús? Mateo dice que sí. ¿Anunciaba Isaías que vendría el mensajero delante de su faz? ¿Una voz que clamaría en el desierto? Sí. ¿Vino Juan el Bautista? Sí. ¿Vino Cristo después de Juan el Bautista? Sí, Señor. Entonces, ¿Dios vino a la tierra? Sí, Señor. Sí, Señor. Miren, hasta los demonios se estremecen cuando estas cosas se predican. Queridos, el verdadero conocimiento está en la persona de Jesús. La verdadera ciencia es Cristo Jesús. Esto que estamos estudiando es la ciencia que se estudiará por toda la eternidad. Y es la ciencia que el universo está estudiando en este momento. Y esta gente dedica tanto tiempo a tanta bobería. Dedíquele tiempo a lo que va a durar para siempre. Imagínense que usted llegue al cielo y los ángeles le pregunten, ¿me puede explicar qué cosa es la gracia? Ay, sabe que yo no sé. ¿Cómo que usted no sabe, compadre? Usted no viene de allá abajo. Ah, que yo no saqué tiempo. Está bien. Vamos a buscar otro. Ven, camina. Los ángeles. Primera de Pedro. No vayan a pensar que me estoy inventando nada. Sí, porque creen que uno se inventa todo, pero la Biblia es que lo dice. Primera de Pedro, capítulo 1. Necesitamos estudiar más la Biblia. Necesitamos sacar más tiempo para hacer el año bíblico. Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 12. Dice el versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice ahora? Cosas en las cuales anhelan mirar ¿quiénes? Los ángeles. ¿No leímos en 1 Corintios 4, 9 que somos espectáculo al cosmos, espectáculo a los ángeles y espectáculo a los hombres? ¿Lo dice o no lo dice? ¿No dice que la iglesia, Efesios 3:10, es llamada para mostrar, para enseñar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestiales? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces los ángeles quisieran tener el honor que usted tiene de conocer y entender el Evangelio y predicarlo a todo el universo. Seamos honestos. ¿Verdad que la gente no tiene como ningún espíritu de hacer eso, ni inspirado a eso? Una dejadez y una... Oye, qué valoridad, ¿eh? Más le gusta a la gente estar brillando y llamando la atención en el medio. Compadre, apréndase el Evangelio, llénese de la Biblia, estudie la palabra de Dios, que aún los ángeles quisieran tener el privilegio que usted tiene. Cuando el ángel se le apareció a Cornelio en su casa,
¿Le explicó el ángel el evangelio a Cornelio o le dijo que mandara a buscar a Pedro? ¿A quién le dijo que mandara a buscar? A Pedro. ¿De dónde venía ese ángel? De la presencia de Dios. ¿Qué le dijo el ángel? Tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Y yo he sido enviado para decirte que te mande a buscar a Pedro. ¿Por qué el ángel no le predicó? Porque era a Pedro que le tocaba. ¿Por qué el ángel no sabe? Porque a usted que le toca, a mi negro, y a mí. ¿Pero qué está haciendo usted? Nada, quejándose. Que me falta la leche, que me falta el pan, te va a faltar todo, abusador. O sea, Dios tiene compromiso con los que lo honran. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, mira lo que dice la Biblia. Quieren la bendición y no quieren trabajar. ¿Qué relajo es ese? 1 Samuel 2:30, mire lo que dice Dios. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, ¿qué dice la Biblia? Serán tenidos en poco. Si usted no está haciendo lo que Dios quiere, compadre, las bendiciones de Dios son condicionales. Hay una serie que se llama Jehová peleará por ti, está en la página nuestra, lavozdelconsolador.org. Todo el mundo sabe que los temas ahí están gratis, usted los baja, los copia, lo puede regalar. Usted no lo puede vender. Esta serie, Jehová peleará por ti, los primeros 3 temas se llaman Naturaleza de la profecía condicional. ¿Cómo se llaman? Naturaleza de la profecía condicional. Entra a esa página, escuche esa serie, escuche especialmente esos 3 temas y usted descubrirá por qué muchas bendiciones usted no las recibe. Hay muchos cristianos demandando bendiciones y no la van a recibir. Las bendiciones de Dios son condicionales. ¿Quieren que le muestre un par? Ok, dice la Biblia. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Es verdad o mentira? ¿Y por qué hay tantos cristianos que no son ni defendidos ni protegidos? Ay. Como dice, repite el versículo. El ángel de Jehová acampa en derredor de ¿quiénes? De los que le temen. Si usted no teme a Jehová, entonces usted pierde la bendición. Oigan, ¿podemos complicar esto un poquito? Aunque le duela a usted, aunque se enoje. Entonces la pregunta es, ¿y qué es temer a Jehová? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Algunos se meten en lugares que no deben meterse y cuando tienen la soga al cuello, ¡ay, Señor! Me imagino los ángeles diciendo, vamos a sacarlo. Cosa linda, lo sacan. Y me imagino los ángeles mirándose, cocotazo al bandido este. Mira, se mete en el lío y después nos llama. ¿Para qué se metió ahí? ¿Sucede o no sucede? Proverbios capítulo 8, versículo 13. Miren, vamos rapidito, que aquí el tiempo no se para. Proverbios 8, 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Qué es el temor a Jehová? Dice, el temor de Jehová es, ¿qué cosa? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. El ángel de Jehová acampa en derredor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Teme usted a Dios? Mire la reglita aquí. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y si usted está jugando con el mal y haciendo el mal y practicando el mal, el demonio te va a acabar. Y sigue diciendo, aborrecer el mal. ¿Qué más? La soberbia. ¿Qué es soberbia? Rebelión. Ustedes dijeron que podemos complicar esto, ¿verdad? Salmo 19. O me gusta que ustedes todos dicen que sí, así le puedo dar más duro. Sí, así me conviene. Salmo 19. Mire usted el Salmo 19, el versículo 12. Dice David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Versículo 13. Preserva también a tu siervo, ¿de qué cosa? De las soberbias, que en eso enseñarán de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Seamos sinceros, ¿verdad que muchas veces usted hace lo que usted le da la gana por encima de todo el mundo? Eso es soberbia. Entonces, si usted es un soberbio o una soberbia, ¿qué es lo que está reclamando? Mejor dejémoslo ahí, porque si sigo por ahí, le va a doler la cabeza. ¿Entendieron una promesa bíblica? El ángel de Jehová acampa en derredor
de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. ¿Quieren que toquemos otro versículo en esa línea? No, yo voy a seguir con mi sermón. Hablando de mensajero. ¿Quién es el mensajero entonces? Juan el Bautista. ¿Podemos seguir un poco más? Pregunto, ¿lo explicó Mateo o no lo explicó? ¿Sí o no? ¿Y mencionó Isaías 43 acerca de Juan el Bautista? Sí, Señor. Veamos un poquito más, que se aclare más el asunto acerca de este mensajero que menciona San Marcos. San Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante. Veamos otra vez cómo ahora el mismo Juan aclara que él es esa voz que clama en el desierto, que él es el mensajero que menciona nada más y nada menos que San Marcos. San Juan capítulo 1, versículo 19. ¿Cómo dice el verso 19? ¿Cómo dice el verso 19? Este es el testimonio de Juan, hablando de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. El profeta es Moisés. Y dice ahora, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, ¿qué cosa? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y yo le pregunto, ¿está diciendo Juan el Bautista que él es el mensajero, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si Juan es el mensajero que enviaría a Dios delante, ¿quién venía detrás de Juan? Jehová. ¿Quién es Jehová? Jesucristo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Aún los ángeles querían el lugar de Juan para anunciar la venida de su príncipe, del arcángel Miguel, de su comandante. Y nosotros tenemos ese santo privilegio de anunciarle al mundo del universo que Cristo viene por segunda vez. Y mire qué pena y qué vergüenza. Ni eso queremos decirle a la gente. Qué vergüenza, ¿eh? ¿Es vergonzoso o no es vergonzoso? A ver, ¿sí o no? Oiga, ¿usted no se da cuenta que una gente, por más elegante que se vea, en 80, 90 años, se vuelve una pasa? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Envejecen y se arrugan así. ¡Qué tontería la gente! Tanto que bueno, déjeme contarle un chismecito. Herman Hughes, algo así se llamaba el hombre, ¿verdad? Era un tipo que le gustaban los aviones. Y le gustaba coleccionaba muchas cosas, pero le gustaba, a ver, ¿cómo digo esto? A ver, bueno, se descubrió que él tenía casas donde tenía damas que eran estrellas de Hollywood. Lo dije bien, ¿verdad? Oiga, y presentaron una foto de una japonesita, pero qué señora hermosa, una tipa lindísima. Pero el lío es que ya habían pasado como 55 años de esa historia. Y cuando mostraron a esa señora lindísima en la actualidad, ay mamá, estaba arrugadita así, como han visto la pasa como se arruga. Y dije, mi madre, ¿qué pasó aquí? La foto de 55 años atrás, una belleza. 55 años después, úpale. ¿Entendieron? ¿Se entendió o no se entendió? No sea bobo, mi negro. Trabajemos para la eternidad. Amén. Trabajemos para el cielo. Trabajemos para el Señor. Amén. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? No malgaste su vida y su tiempo en la paja. Entréguele su vida al Señor y cómase el grano. Y viva por siempre en la presencia de Dios. Amén. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Afane por el trabajo, afane por el dinero, afane por la casa, afane por el trabajo, por los carros, afane por la tierra, afane por tantas boberías. Compadre, 80, 90, 100 años, póngale 150 que no va a llegar. Se murió y se acabó y ya se fue. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Murió jovencito Juan?
Sí, murió jovencito, le cortaron la cabeza. ¿Murió jovencito Jesús? Sí, a los 33 años. ¿Y usted qué? ¿Qué? Como dice Cantinflas, ¿qué de qué? ¿Qué es lo que es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Ah, que este don fulano que tiene tantos billones de dólares. Oye, le hacen unos funerales lindísimos. En la funeraria le hacen un vaciado maravilloso y lo ponen más joven que cuando se murió. Pero ya se murió. Un reguero de dinero. ¿Y qué? Lo meten en una caja y ahora, últimamente, en algunos países hasta la caja la tienen que romper porque saben lo que hacen los malos. Cosa rica, mamacita linda. Oiga, van y chequean y en la noche van y se buscan la caja y le tiran el muerto en el suelo y se llevan la caja. Y van y la venden. Caja cara. Así que hay ciertos países, ya he visto en ciertos países que me llamaba la atención, que antes de poner la caja en el nicho, vienen con un martillo y le entran a martillazos a la caja y la abollan, la rompen. Y digo, ¿pero qué relajo es? ¿Por qué están haciendo eso? Y entonces un familiar vino y me dijo, hay pastores que aquí, ¿te ves toda esta gente que está aquí? Sí, hay mucha gente que uno no sabe quiénes son. Van a chequeando por la funeraria a ver los entierros. Ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Sí o no? No compren ninguna caja cara, esté vivo cuando Cristo venga. Yo no tengo planes de morirme porque yo prefiero ver a Cristo vivo, no sea que un ladrón de esos se quiera robar la caja mía. Alabado sea el Señor. Capítulo 1, versículo, San Juan capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué cosa dice Juan? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta, ¿quién? El profeta Isaías. San Mateo capítulo 11, versículo 2. Mira lo que dice el Señor ahora. Creo que nos estamos emocionando mucho, el tiempo se acaba. San Mateo capítulo 11, versículo número 2. ¿Cómo dice el verso 2? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Pregunto, ¿estaban probando a Juan en la cárcel, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora Juan le manda a preguntar a Cristo, vayan y pregúntenle a él que si era él o que si viene otro. En otras palabras, yo anuncié que el tipo venía con un hacha en la mano para cortar cabeza. Yo le dije a la gente que este tipo iba a arrasar a todo el mundo y no está arrasando a nadie. ¿Qué pasa aquí? Y vienen y le preguntan a Jesús. Y Jesús le contesta, mire qué cosa linda. A mí me gusta cómo Jesús lo hace. Mire qué cosa linda. Respuesta de Jesús. Versículo número 4. Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué cosa dice ahora? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos, ¿qué cosa? Son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres, ¿qué dice? Es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo, ¿en quién? El que no haya tropiezo en mí. Y ahora oigan las palabras de Jesús con relación a Juan. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? ¿Quién está hablando? Jesucristo. Y Jesús responde, sí, os digo, y más que profeta. ¿Y qué dice Cristo ahora? Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿No es lo que decía Isaías? ¿Sí o no? ¿No fue lo que dijo San Mateo? Ahora Cristo certifica que Juan es el mensajero. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿No le gustaría ser el mensajero que anuncia la venida de Jesús? Pues eso es lo que nosotros somos hoy día. ¿Cómo que no estamos emocionados y entusiasmados y gozosos
¿Cómo es que esta frialdad y esta dejadez? Hasta los ángeles se maravillan de ver lo flojo y lo frío que nosotros somos. Oigan, ¿no han visto estos presentadores en los programas cuando le toca hacer el anuncio de una superestrella que llega? ¿No ven cómo se emocionan? A ver, ¿lo ven o no lo ven? ¿Qué le pasa a ustedes? Y dice, y ahora, y se emocionan tanto que, oye, y una cosa que le entra, que tranquilízate muchacho. Y señalan al tipo que presentan, y una emoción, una cosa, y la gente. Compadre, así deberíamos estar nosotros anunciando la venida de Jesús. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Compadre, mira a ver si se entusiasma un poco porque da vergüenza. Los ángeles quieren hacer lo que nosotros hacemos y nos miran como, ¿y qué le pasa a esta gente que no se motivan? ¿Se acuerdan lo que decíamos de funeral y boda? Estamos con el Evangelio de Juan, pero ya Juan pasó, ahora estamos en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasa? El Evangelio de Juan, funeral. El Evangelio de Cristo, boda. ¿No hablan de las bodas del Cordero? La entronización de Jesús. Cuando Jesús venga y nos lleve al cielo, vamos a ver cómo... Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Hermanos queridos, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Es Juan el Bautista el mensajero? ¿Sí o no? San Marcos capítulo 1, versículo 3. San Marcos capítulo 1, versículo 3. No debe tener ningún temor de entregarte a Jesús. El Señor compró tu salvación, pagó el precio de tu pecado y garantiza y asegura la salvación en su nombre. Marcos 1.3. Marcos 1.3. ¿Qué dice? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad, ¿qué cosa? Enderezad sus sendas. San Lucas capítulo 1, versículo 76. San Lucas capítulo 1, versículo 76. ¿Qué estamos estudiando? La palabra de Jehová. ¿Qué estamos repitiendo? La palabra de Jehová. San Lucas 1, 76. ¿Cómo dice el versículo 76? Zacarías, hablando de su hijo, Juan el Bautista, dice, y tú niño, ¿qué dice ahora? Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar, ¿qué cosa? Para preparar, ¿qué dice? Sus caminos. Pregunto, ¿lo confirmó Mateo? Sí. ¿Lo confirmó Jesús? Sí. ¿Lo está confirmando Zacarías? Sí. ¿Es Juan el mensajero? Sí. ¿Vino el mensajero antes que Jesús? Sí. ¿Vino el mensajero a anunciar la venida de Jehová? Sí, Señor. Mi pregunta entonces, ¿es Cristo Dios que se hizo hombre? Sí. ¿Pagó el precio del pecado? Sí. ¿Resucitó? Sí. ¿Ascendió al cielo? Sí. ¿Intercede por nosotros? Sí. ¿Pronto viene a buscarnos? Sí. Entonces tu salvación y la mía está segura, asegurada y garantizada. No hay nada que temer. Puedes entregarte a Cristo sin ninguna duda. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Aterricemos. San Lucas capítulo 3, versículo 2 al versículo 6. Versículo 2, ¿cómo dice? Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, ¿qué cosa? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Era Juan el mensajero, sí o no? ¿Le gustaría a usted ser el mensajero? Póngase en pie conmigo. Yo quisiera orar especialmente por un grupo de personas esta noche. A mí me gustaría orar por personas que saben que no han tenido una relación íntima y estrecha con Dios. Personas que saben que no han tenido una vida cristiana de estrecha con el Señor. Pero que esta noche quisieran ser el mensajero de Jehová. ¿Hay alguna persona que se atreva a levantar la mano para eso?
Alabado sea el nombre de Dios. ¿Entendieron lo que pregunté y lo que dije? Quiero orar especialmente por personas que saben que no han tenido ese encuentro tan de cerca con Dios, que no han sido ese mensajero o esa mensajera del cielo, y que hoy quieren decirle a Dios: Señor, hágalo conmigo. ¿Se atreve a usted a levantar la mano para decirle al Señor: envíe su espíritu y que transfórmeme y conviértame a mí en esa persona? ¿Se atreve a levantar la mano? Querido Padre Celestial, levantamos la mano para decirle: queremos ser ese mensajero o esa mensajera delante de su faz que anuncia su venida a esta tierra. Queremos más que un mensaje, más que palabras, queremos mostrar una vida consagrada y fiel a sus santos principios. Dios, lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Dios, vístanos con su manto de justicia. Dios, únjanos con el Espíritu Santo. Dios, transfórmenos con su gracia y el poder de su Espíritu. Y Padre querido, Padre celestial, sosténganos con su mano poderosa. Que nada ni nadie nos separe de usted. Y la decisión de ser de su familia, de pertenecer a usted y caminar con usted, que nada ni nadie la pueda romper. Hoy nos entregamos en sus manos, Dios eterno. No solo los que estamos aquí presentes, pero también todos aquellos y aquellas que escuchan este mensaje a través de la radio, la internet o lo siguen a través de la televisión. Dios, haga en nosotros su voluntad. Dios, Padre querido, Padre santo, cámbienos, transfórmenos, haga que seamos personas arrepentidas, nacidas de nuevo, personas convertidas, y que nuestra vida refleje su luz y su santidad. Y las almas, Señor, al conocernos, sean tocadas por el Espíritu y cambiadas, y alcancen así salvación y vida eterna. Dios querido, Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.